Esto pasó hace unos meses. Yo tenía 32 años y decidí escapar a una cabaña en un bosque alejado. Desde la muerte de mi madre necesitaba un respiro. Quería un lugar donde poder lidiar con mi dolor y concentrarme en mi trabajo como diseñadora gráfica. Era un fin de semana perfecto para estar lejos de la vida urbana y de las distracciones. La cabaña estaba rodeada de altos árboles y había una laguna tranquila cerca. Al principio me sentí un poco inquieta, pero pensé que esta paz sería un alivio. La primera noche, mientras intentaba dormir, noté una luz parpadeante a través de las ramas. Era brillante y aunque sabía que no había costa cercana, me atrajo. Miré más de cerca y una extraña sensación de vibración recorrió mi espalda. Tal vez solo estaba cansada, pensé. Tal vez mi mente me estaba jugando una broma. Al día siguiente decidí ignorar el faro. Trabajé en mis proyectos, pero no podía dejar de pensar en esa luz misteriosa. Esa noche escuché algo. Tal vez eran susurros. Me senté en la cama, con el corazón latiendo rápido. Era como si el bosque estuviera vivo, pero no podía entenderlo. Intenté decirme que era solo el viento. Sin embargo, una parte de mí sabía que no era solo eso. A medida que avanzaba el fin de semana, la luz parecía acercarse. Cada noche, los ecos de risas se volvían más comunes, y me resultaba difícil ignorarlos. Aterrorizada y fascinada a la vez, asomaba la cabeza por la ventana, tratando de entender qué era aquello. ¿Era una ilusión? ¿O había algo en el bosque más allá de mi comprensión? En la última noche, el faro brillaba intensamente. Sentí que me observaba. Mis manos temblaban mientras cerraba las cortinas. Intenté concentrarme en el trabajo, pero el bosque parecía querer hablarme. Las sombras danzaban fuera de mi ventana y la sensación de que algo estaba allí, a unos pasos de mí, me hacía sentir pequeña e insignificante. Finalmente, me asomé por la ventana. No podía soportar la incertidumbre. No sabía si buscaba la luz o intentaba huir de mis propios demonios. Aquella luz seguía ahí, tan real y al mismo tiempo tan inalcanzable. Entonces, el brillo se intensificó y un escalofrío recorrió mi cuerpo. De repente escuché un sonido, como una voz que susurraba mi nombre. Clara. Susurré. No sabía qué hacer. Al girarme, solo vi oscuridad. Sentí que el aire se me escapaba. Estaba sola, pero realmente lo estaba. Miré de nuevo hacia afuera. La luz seguía ahí, pero había algo más. Estaba ahí, parado como si me estuviera observando. No podía ver su cara, solo una sombra oscura. Me quedé paralizada. Ishe miraba fijamente y yo me sentía atrapada en su mirada. Nadie debería estar ahí, no en medio de la nada. El aire se volvió denso y pesado. La luz parpadeaba con más fuerza y un sudor frío bajó por mi espalda. —¿Quién eres? —grité, pero solo el silencio respondió. Esa noche el bosque nunca dejó de susurrar, y yo, atrapada en mi propia soledad, comprendí de repente que el faro no era solo luz, era un ojo en la oscuridad y algo estaba observándome. Capítulo 2. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que vi aquella sombra. Mi corazón latía con fuerza, un eco continuo en el silencio del bosque. ¿Era real? ¿Era producto de mi mente alterada por el miedo? No podía confiar en lo que estaba viendo. Miré hacia la luz, que seguía brillando con intensidad. Al principio me hizo pensar en un faro en la distancia, pero ahora sentía que más que guiarme, me estaba atrapando. Respiré profundamente, intentando calmarme. Tal vez simplemente necesitaba salir, hacer una caminata. Mejor que quedarme aquí, presa del pánico. Tomé una lámpara y salí de la cabaña. La luz del faro iluminaba un pequeño claro frente a mí. El aire fresco golpeaba mi piel y en un instante me sentí viva,
aunque mi mente seguía luchando entre el miedo y la curiosidad. Caminé hacia el claro, donde la luz parecía más intensa. Mis pasos eran nerviosos, pero adelante fui. Los árboles crujían a mi alrededor, y el sonido a menudo parecía un susurro, pero no podía entender lo que decían. Al llegar al claro, la luminosidad era abrumadora. Me detuve. No había una fuente visible de luz. Comencé a buscar en la distancia, sintiendo cómo el suelo temblaba debajo de mis pies. De pronto, había algo en el claro, una figura, la sombra que había visto desde la ventana. Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Quería dar un paso atrás, pero no podía. Algo en ella me mantenía fija en el lugar. Era diferente a cualquier ser humano que haya visto. Alta, delgada, con una forma indefinida. Sentí que no era un ser de este mundo. Clara. Volvió a susurrar la voz, esta vez más clara. La forma parecía estar tomando vida. Sus contornos se definían mientras se acercaba. La voz era suave, pero ardiente, como el eco de mis propios pensamientos más profundos. Mi interior se revolvió, y por un segundo no supe si debí darte vuelta y correr. Pero antes que pudiera actuar, la figura extendió una mano hacia mí. La luz comenzó a parpadear, y la esencia de aquel ser se transformó en algo casi humano. «Te he estado esperando», dijo. «¿Quién eres?». Apenas logré articular. Mi voz temblaba y rogaba por una respuesta que no iba a llegar. «Soy lo que tú dejas atrás, soy los legados que te atan». La sombra avanzó, confundiendo la luz y la oscuridad en su presencia. Sentí que un nudo se formaba en mi pecho. ¿Qué quería decir con eso? «¿Por qué estás aquí?», pregunté, retrocediendo un paso. La conexión entre nosotros era innegable, pero el miedo comenzaba a sofocarme. «Porque eres parte de una historia más grande de lo que imaginas. Aquí es donde todo comienza», continuó. La figura parecía oscilar entre lo real y lo etéreo, como una visión que se negaba a disiparse. Abrí la boca para preguntarle más, pero un sonido rompió el aire, como un grito distante que emergía del bosque. Algo se movía tras los árboles, algo que no era solo una sombra al acecho. La figura se tornó borrosa, y la luz se oscureció de inmediato. «¡No!», grité, queriendo aferrarme a esa conexión, a esa revelación, pero la sombra dio un paso atrás en la penumbra, y el faro en el cielo titiló nuevamente. En ese instante comprendí que aquel bosque guardaba secretos que no estaba lista para descubrir. Volví a la cabaña con el corazón palpitando, sabiendo que había tocado algo que no debía. Encontré la puerta cerrada, y cuando giré la manija supe que no estaba sola. Algo había entrado, algo que ya tenía un ojo en mí. Capítulo 3. Me quedé paralizada frente a la puerta, sintiendo que el aire se hacía más denso. Aquella sensación de ser observada se intensificaba. Sabía que no me había imaginado aquellos pasos en la penumbra. Algo estaba ahí, moviéndose silenciosamente entre las sombras. Tomé un respiro, tratando de calmarme, pero el miedo me llenó de adrenalina. La lámpara en mi mano parecía débil ante la oscuridad que había entrado en la cabaña. Pulsé la manija con fuerza, pero estaba atascada. La escasa luz que entraba por la ventana apenas iluminaba un rincón, dejando el resto sumido en sombras inquietantes. De repente, un golpe sordo sonó detrás de mí. Me volví rápidamente, mi mente tratando de entender qué podía ser. No había nada visible, solo un silencio inquietante que ocupaba cada rincón. Pero sabía que algo iba a suceder, que ya no podía simplemente quedarme de brazos cruzados. Con un valor que no sentía, me moví hacia la ventana. Miré hacia el claro, donde la luz aún brillaba, un faro persuasivo. ¿Era esa la respuesta? ¿Justo allí, donde el miedo se había apoderado de mí? Tal vez necesitaba saber más. La figura me había dicho que era parte de algo mayor, y eso comenzaba a resonar en mí. Sin embargo, el eco de una respiración suave, pero profunda, me hizo dudar.
Mi corazón latía con fuerza mientras me volvía a la puerta. «¿Quién está ahí?», pregunté, aunque sabía que nadie contestaría. Solo el crujido de la madera y el susurro del viento respondieron. Decidí buscar un lugar seguro dentro de la cabaña. Me dirigí a la pequeña habitación del fondo donde guardaba una vieja caja con cosas personales. La abrí mientras mis manos temblaban. Ahí estaban fotos, cartas olvidadas y otros recuerdos. Entre ellos, un diario que había pertenecido a mi madre. Lo hojeé despacio hasta que sus páginas amarillentas se detuvieron en una entrada con una fecha que resonó en mi mente. A veces el bosque se llena de susurros. He sentido su presencia, pero nunca podría explicarlo. Me congelé. Las palabras eran extrañas, como si hablasen de lo que había visto aquella noche. ¿Mi madre también había sentido lo que yo sentía? Un ruido más fuerte rompió el silencio, esta vez provenientes de la sala. Me detuve y cerré el diario con fuerza. Algo avanzaba por la cabaña. Sentí la inminente necesidad de esconderme, pero no había tiempo. Me giré y con el corazón a mil volví a mirar hacia la puerta. Algo oscuro se asomaba, un contorno casi humano que se perfilaba contra la luz de la lámpara. «Clara», susurró una voz familiar pero distorsionada. Era la última cosa que esperaba escuchar. Me encontré con un rostro familiar, pero había algo diferente, algo inquietante en su mirada. Lo que estábamos viendo no era solo un simple reflejo de nuestro pasado. Era un eco de aquellos que no habían podido dejar el bosque, de aquellos que habían quedado atrapados entre las sombras del legado que había dejado mi familia. Todo se oscureció de pronto cuando la lámpara se apagó, dejándome en total penumbra. Los sonidos aumentaron. Una mezcla de susurros y risas distantes resonaban alrededor. «El tiempo ha llegado», murmuró la figura. No sabía qué elegir, si quedarme y enfrentar el destino que se cernía sobre mí o intentar encontrar la salida antes de que lo que me observaba se manifestara. Pero una cosa era segura. El bosque había despertado, y sus secretos empezaban a revelarse. Capítulo 4. La oscuridad era una manta fría que se ceñía a mi piel. Cada susurro parecía acercarse, como si las sombras quisieran abrazarme. Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna fuente de luz, de seguridad. Sin embargo, lo único que podía percibir era esa figura, continua y amenazante. «Huir no es la respuesta», dijo la voz que conocía, pero que ahora sonaba ajena. Mis piernas se sentían como plomo, mientras la figura se acercaba. Sus ojos, antes cálidos, ahora destilaban una intensidad inquietante que penetraba en mis pensamientos. «¿Qué te ha pasado?», pregunté, aunque sabía que no sería fácil obtener una respuesta. La confusión me envolvía, mezclándose con un terror que palpitaba en cada rincón de mi cuerpo. «No lo entiendes», respondió, y por un instante su rostro se iluminó con una luz que venía de otro sitio. «Este lugar nos une. Te ha estado esperando a ti. Estamos atrapados entre los mundos, Clara». La voz me heló la sangre. ¿Qué quería decir con atrapados? De repente el temblor de mis manos se intensificó, y el miedo se volvió casi palpable. Giré sobre mí misma, buscando una salida, mientras la risa distante se transformaba en un murmullo ensordecedor. Entonces, sin pensarlo, me lancé hacia la puerta. La manija, antes atascada, giró ágilmente esta vez. Con cada palpitar de mi corazón, abrí la puerta. La luz del claro me recibió, y sin mirar atrás, corrí hacia ella. Sin embargo, el bosque parecía arder con vida, como si me siguiese, ansioso por mantenerme cautiva. Tropecé en la oscuridad, pero seguí adelante, dejando atrás la cabaña. La claridad me parecía cada vez más distante. Tras de mí, la figura seguía llamándome, y su voz se rompía en ecos desvanecidos. «Clara, no puedes escapar de lo que eres». De pronto, me acordé del diario.
Las palabras de mi madre estaban en mi mente resonando como campanas. El bosque se llena de susurros. ¿Qué había sabido ella que yo no? Necesitaba respuestas. El pánico me empujaba, pero la lógica empezaba a abrirse paso en mi confusión. Cuando llegué al claro, la luz me envolvió, pero no me tranquilizó. El aire vibraba con una extraña energía y vi sombras danzar alrededor de mí, formando figuras inquietantes. Mi respiración se hizo irregular. Entonces, como si un hilo invisible me atrajera, miré hacia un árbol en el borde del claro. Allí, tallados en la corteza, había símbolos. Algunos me eran familiares, otros extraños. Me acerqué con cautela. Mis dedos recorrieron las formas gastadas y al hacer contacto, un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si los árboles hablasen con voces propias y cada símbolo contara una historia. «El tiempo ha llegado», resonó de nuevo esa voz, más fuerte y clara que nunca. Pero esta vez había algo más, una urgencia, una promesa de revelación. ¿Qué forma tomaría esa revelación? ¿Qué secretos se encontraban en el bosque? Mientras el murmullo de la naturaleza me rodeaba, comprendí que no estaba sola. Todos en la cabaña habían sido parte de este legado, incluyendo a mi madre. De repente, entendí que ese bosque no era solo mi origen, sino también mi destino. Y justo antes de que la oscuridad me alcanzara de nuevo, supe que debía regresar, preparada para enfrentar lo que viniese. Sin embargo, la pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Estaba yo lista para conocer la verdad, incluso si eso significaba el peligro? Un último giro hacia el bosque, y el claro se fue llenando de sombras, mientras el eco de mi propia voz resonaba en mi mente. No puedo escapar de lo que soy. Capítulo 5. Regresé hacia la cabaña como si algo dentro de mí me empujara, arrastrándome hacia mi destino. Las sombras parecían relajar su presa, pero el silencio pesado me rodeaba. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos mientras mis pasos crujían sobre las ramas secas. Cuando empujé la puerta, la cabaña no había cambiado. El aire seguía cargado con esa esencia de abandono y miedo. Sin embargo, algo se sentía diferente. Era como si una presencia estuviese observándome desde las esquinas. Hice un esfuerzo por calmarme y me dirigí hacia el lugar donde había dejado el diario de mi madre. Al abrirlo, las páginas amarillentas susurraron secretos. En la penumbra de la habitación, las palabras parecían cobrar vida. Debes conocer lo que permanece en la oscuridad, lo que nos conecta. Mi mente era un torbellino de recuerdos y ecos de advertencias. Una sombra se deslizó por el rabillo de mi ojo. Giré rápidamente, pero solo vi la luz temblorosa de la lámpara en la mesa. La sensación de ser observada se intensificó. ¿Hay alguien aquí?, pregunté en voz baja, pero solo el silencio me respondió. Decidí llevar el diario al claro, a ese árbol con los símbolos. Quizás allí, bajo su sabiduría, podría encontrar respuestas. El camino me pareció largo y tortuoso, y con cada paso, el bosque parecía cobrar vida. Los árboles susurraban, como si compartieran un secreto solo conocido por ellos. Cuando llegué al claro, la luminiscencia se había transformado. Ya no era solo luz, era energía que zumbaba en el aire. Me acerqué al árbol, y al posarme cerca de sus marcas, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. «¿Qué quieres que sepa?», murmuré al viento. De repente, una brisa fría hizo que los símbolos brillasen. Eran antiguos, familiares. Recordé que mi madre solía hablar de ellos, de las historias que envolvían a nuestra familia. Algo dentro de mí resonaba con esos cuentos. Y luego lo vi. Un destello apenas perceptible, una figura apareció entre las sombras del bosque. La volví a ver, esa misma silueta que se acercaba en la cabaña. Era ella, pero no era la misma. Su rostro era un espejo roto, destellos de amor y temor se entremezclaban. «Clara»,
susurró, su voz resonando como si el bosque mismo repitiera su nombre. Es hora de recordar. El legado no puede permanecer oculto. Mi estómago se retorció, un torrente de emociones se apoderó de mí. ¿Qué legado? ¿Por qué no me lo dijiste? La rabia y el miedo crecían, y a medida que hablaba, me di cuenta de que había algo más, algo oscuro y doloroso que no había comprendido. Debes hacer una elección, dijo, acercándose como si cada paso invocara el eco de mi propia historia. Puedes asumir el papel que te corresponde o seguir huyendo de lo que eres. Antes de que pudiera contestar, las sombras comenzaron a agitarse a mi alrededor. El aire se volvió denso y el murmullo de la naturaleza se transformó en un clamor. Me sentí atrapada entre tres mundos: el pasado, el presente y el futuro. Me era imposible elegir, pero en el fondo sabía que tenía que hacerlo. Entonces todo se desvaneció en un abismo de oscuridad y los ecos de la figura vibraban en mis oídos mientras la luz se extinguía. Escoge, Clara. Escoge ahora. La pregunta revoloteaba en mi mente, resonando más fuerte. Estaba lista para el sacrificio que ese legado requería, incluso si eso significaba sufrir. Capítulo 6. Desperté en el claro, el suave murmullo del viento susurrando a través de las hojas. La figura había desaparecido, y con ella la presión apremiante de mi pecho. Sin embargo, el aire seguía cargado, como si la atmósfera misma esperara una respuesta. Me incorporé, aturdida, el diario aún apretado en mis manos. ¿Qué había sucedido? Era todo un sueño. Mis pensamientos eran un caos. Debo recordar, murmuré, esforzándome por centrarme. Entre las sombras, algunas palabras del diario resonaban en mí. El legado no puede permanecer oculto. Sentí una urgencia en mi interior. Debía desentrañar lo que significaba. Decidí seguir la dirección en la que la figura se había desvanecido. Caminé entre los árboles y cada paso me sumía más en la historia olvidada de mi familia. Los símbolos en el árbol parecían brillar, invitándome a una revelación, a un entendimiento que había reprimido. Mientras avanzaba, la presencia de algo más grande me rodeaba, pero no era solo una sensación de miedo. Era como si el bosque mismo me estuviera guiando. Al fin me detuve frente a un arroyo. El agua corría clara, como si quisiera contarme historias y mitos de épocas pasadas. Me agaché, la fría corriente acariciando mis manos. ¿Qué es lo que tengo que elegir?, pregunté en voz alta, esperando una respuesta de las profundidades, pero solo escuché el murmullo del agua y el canto lejano de un pájaro. Respiré hondo y abrí de nuevo el diario. En sus páginas descubrí un dibujo. Era un mapa, un camino que conducía hacia una montaña en particular. Marqué su ubicación en mi mente. ¿Es ahí donde debo ir?, me pregunté. ¿Qué podría encontrar en ese lugar? Decidí que era hora de seguir el camino. Regresé al sendero y emprendí la marcha. A medida que me alejaba, una sensación de ser perseguida emergió en mí. Miré hacia atrás, pero nada estaba ahí. Eran solo sombras. Sin embargo, esa inquietud creció, una advertencia latente. Mis pasos se aceleraron. El sendero serpenteaba entre los árboles. La luz del día comenzaba a caer. La sombra de la noche se cernía sobre mí, haciendo que el bosque se sintiera más amenazante. Sentía que los ojos de la oscuridad estaban atentos a mí, como si supieran que estaba en medio de un viaje crítico. Poco después, un ruido rompió el silencio, un crujido detrás de mí. Me detuve en seco y giré, pero el bosque se mantuvo en silencio. Todo mi cuerpo se puso en alerta. Solo son los animales, me dije, recordando que la naturaleza a menudo era ruidosa. Sin embargo, la inquietud creciente me decía que no estaba sola. Seguí caminando, y cada vez que una hoja se movía o un pájaro revoloteaba, mi corazón se disparaba. Luego, de repente, una figura oscura emergió del rincón de mi visión. Me giré y enfrenté a mis temores.
No era la figura que había visto antes, pero su silueta era inquietantemente familiar. —¿Quién eres? —pregunté, la voz casi un susurro. La figura no respondió de inmediato, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era un hombre, las facciones en sombras, y su mirada parecía atravesarme. Entonces pronunció un nombre que me heló la sangre. —Clara, es hora de que realmente entiendas. Un nuevo pánico se apoderó de mí, y sin pensarlo, di un paso atrás. Pero entonces sentí una determinación. No podía huir, no esta vez. —Está bien —dije—, quiero saber. La figura esbozó una sonrisa sombría. —Entonces ven, hay algo que debes ver. Y sin poder evitarlo, lo seguí, adentrándome más en el misterio que había estado evitando. La urgencia crecía. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Capítulo 7. El hombre se movió con paso firme, guiándome a través de los senderos poco iluminados del bosque. El crujir de las hojas bajo nuestros pies era casi ensordecedor en el silencio que nos rodeaba. Cada paso me acercaba más al secreto que había estado buscando, pero también alimentaba mi ansiedad. —¿Quién eres realmente? Volví a preguntar, incapaz de contenerme. Quien fuera no era una simple cuestión para mí. Necesitaba entender. Su respiración era profunda y tranquila. Solo un guardián de los antiguos. Respondió en un tono que sonaba más como un eco que una respuesta. No había alegría en su voz, solo una gravedad palpable. Me sentí atrapada en un juego cuyas reglas no conocía. De pronto, el sendero se amplió y llegamos a un claro iluminado por la tenue luz de la luna. En medio había una larga piedra plana, cubierta de símbolos que reconocí del diario. El aire se sentía pesado, como si el lugar mismo respirara con un profundo conocimiento. —Esto es lo que buscabas —dijo él, señalando la piedra—. Aquí la verdad será revelada. Me acerqué, el corazón latiendo con fuerza. Con cada símbolo que leía, una comprensión fugaz emergía en mí. Historia de sacrificio, de protección, de un legado que no podía ser ignorado. —¿Qué sucedió aquí? —pregunté, mi voz temblando. Tus ancestros tomaron decisiones que resonaron en el tiempo, Clara. La carga de su pasado ha llegado hasta ti. Debes decidir si seguirás su camino o romperás el ciclo. Sus ojos se fijaron en mí, y de repente sentí que tenía el poder de atar mi destino o liberármelo. ¿Y qué pasaría si elijo romperlo? La duda surgió como un eco de mis propios temores. ¿Qué significa eso para mí? No todos los caminos llevan a la luz. Algunos son oscuros y están llenos de sacrificios. Debes estar preparada. Sus palabras resoaban con un peso que me paralizaba. Estaba a punto de preguntarle qué sacrificio significaba, cuando escuché un sonido distante, como un rugido que provenía del fondo del bosque. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar la sensación de ser observada. —Debemos irnos —dijo él con un tono de urgencia—. No estamos solos. Me costó seguir su ritmo mientras el miedo se apoderaba de mí. La oscuridad parecía cobrar vida, extendiendo sus sombras a cada rincón del claro. Las ramas de los árboles estaban más cerca, como si estuvieran listos para cerrar el camino detrás de nosotros. Corrimos, la figura a mi lado guiándome a través de los senderos que daban vueltas, como si el bosque hiciera todo lo posible por confundirnos. —Debes permanecer alerta —advirtió, su voz casi ahogada por el ruido de nuestro correr. Ellos no quieren que sepas. Una angustia creciente se hizo presente. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué era lo que realmente estaba a punto de descubrir? La salida del bosque parecía estar siempre un paso por delante de nosotros, como una salida a la que nunca llegaría. A medida que aumentaba la distancia entre la breve luz del claro y la negrura, un grito resonó detrás de nosotros, un sonido que cortó el aire como un cuchillo.
Era una advertencia, un aviso de que lo que estaba persiguiéndonos no era solo un eco del pasado, sino algo mucho más oscuro. «Rápido, Clara», dijo él, mientras nos acercábamos a un cruce de caminos. «La elección está cerca». Y en ese momento, el miedo se apoderó de mí. No solo estaba buscando respuestas, sino que ahora estaba atrapada en una carrera desesperada por mi vida y por un futuro que no estaba dispuesta a dejar atrás. Capítulo 8. El cruce de caminos se presentó ante nosotros y sentí que el tiempo se detenía. 3 senderos se extendían, perdiéndose en la bruma oscura del bosque. Mi instinto me decía que cada uno de ellos tenía un destino distinto, uno que podría definir no solo mi vida, sino también el legado que mis antepasados habían dejado detrás. «No hay tiempo para dudar», dijo el guardián, su voz firme como un ancla. «Elige». Mi mente se nubló con una mezcla de pánico y confusión. ¿Cómo se suponía que iba a elegir entre caminos desconocidos, cada uno con sus propias sombras? El rugido resonó nuevamente, más cerca esta vez, un eco de mi inminente destino. «Clara, ahora». Su tono era más que urgente. Era un grito que rasgaba la oscuridad. Sin pensarlo, apunté al camino de la derecha. Era el que parecía menos amenazador, aunque eso no quería decir mucho en ese lugar. Corrimos hacia la ruta seleccionada, las ramas rasguñando mis brazos y cara, pero no me detuve. La adrenalina me empujaba, cada fibra de mi ser gritando que siguiera. El guardián iba delante, sus pasos decididos. La bruma se espesaba y la visibilidad se hacía cada vez más reducida. «¡Rápido!», gritó, pero en ese momento tropecé y caí al suelo. La tierra húmeda se mezcló con el sudor que cubría mi frente. Intenté incorporarme y fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, al final del sendero, erguida y silenciosa. Su presencia era escalofriante, casi como si el bosque mismo se hubiese materializado en un humano. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras esa silueta se acercaba lentamente. El guardián se dio cuenta y retrocedió, volviendo a mi lado. «No la mires a los ojos, Clara. Recuerda lo que te dije. Quieren que te desvíes de tu camino». La figura extendió su mano, como si tratara de atraerme hacia ella. Un temor profundo se apoderó de mí, y al mismo tiempo una extraña curiosidad. «¿Quién eres?», logré preguntar. Mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta verbal, solo un profundo murmullo que parecía venir de dentro de mi mente. «Tu destino está escrito, Clara. Solo debes aceptarlo». Resonó la voz en mis pensamientos como una melodía antigua que prometía respuestas. El guardián apretó mi mano. «No la escuches. Ella es una ilusión, una distracción». Forcé mis ojos a desviarse de la sombra, pero una parte de mí se preguntaba si había algo más allí, algo que merecía ser descubierto. «¿Qué deseas de mí?», grité, el terror y la determinación entrelazándose en mi pecho. Ella se detuvo, y en un instante todo quedó en silencio. Finalmente, el guardián empujó suavemente mi hombro. «Debemos seguir, ahora más que nunca. No podemos perder más tiempo». Asentí y con un último vistazo atrás, decidí avanzar, dejando la figura detrás. A medida que caminábamos, el camino comenzó a estrecharse y los árboles se cerraban a nuestro alrededor. De repente, el suelo tembló bajo nuestros pies. Sentí el peligro acechante, y por un breve momento pensé que todo podría acabarse en un instante. Finalmente, llegamos a un claro diferente, rodeados de columnas de piedra que parecían resonar con energía. En el centro había una gran antorcha aún apagada. «Aquí es donde se revelará la verdad», dijo el guardián, su mirada intensa. «¿Qué tenemos que hacer?», pregunté, la voz titubeante. Él me miró con seriedad. «Debes encender la antorcha. Solo así podrás ver la luz que iluminará tu camino. Pero ten cuidado, las sombras nunca están lejos».
Un instante después, el rugido resonó una vez más, esta vez acompañándose de un viento helado que cortaba la humedad del aire. Miré hacia el camino de regreso, temerosa de lo que podía acecharme en la oscuridad. «Hazlo, Clara», me instó el guardián. A medida que me acercaba a la antorcha, sentí cómo las sombras retrocedían, pero también cómo algo oscuro comenzaba a acercarse. Mi elección estaba a punto de ser revelada y no estaba lista para lo que pudiera venir. Capítulo 9. Con cada paso que daba hacia la antorcha, un hormigueo de temor y anticipación se apoderaba de mí. El viento gélido soplaba con fuerza, como si la misma noche quisiera detenerme. Al llegar al pie de la antorcha, mis manos temblorosas buscaron la chispa que necesitaba para encenderla. «¿Cómo se hace?», pregunté, sin dejar de mirar hacia la oscuridad que nos rodeaba. La bruma se había vuelto casi palpable y sentí que era un velo que escondía peligros inminentes. «Con este», dijo el guardián, sosteniendo un pequeño pedernal. «Frota con fuerza y concéntrate en tu deseo de iluminar verdad. No dejes que las sombras te distraigan». Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba el pedernal. Cerré los ojos, respirando profundamente. «Debo hacerlo», murmuré para mí misma. Sin más pensar, rasqué con el pedernal. Chispas saltaron, pequeñas luces que danzaron en la oscuridad. Una chispa finalmente cayó en la base de la antorcha. Esperé, conteniendo el aliento, mientras miraba cómo el fuego comenzaba a cobrar vida. Entonces, una llama pequeña pero intensa brotó, iluminando el claro con un resplandor cálido. Pero el calor que emanaba no solo era de la antorcha. Al instante, las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, como si se retuercieran de miedo ante la luz. Sentí una mezcla de alivio y creciente terror. «Mira», gritó el guardián señalando, «la verdad aparece». A medida que el fuego crecía, imágenes comenzaron a cobrar forma en la luz. Escenas antiguas y borrosas se dibujaron ante mí. Personas, momentos, decisiones. Vi la sombra de figuras conocidas, incluyendo la de mis antepasados. Era como si una historia se desplegara, un relato que había estado oculto. Esto es increíble», murmuré, tratando de procesar lo que veía. Pero en medio de la fascinación, un rugido terrible resonó desde el fondo del bosque. Era un sonido que prometía desgracia, y mi instinto me dijo que algo se acercaba, algo que quería acabar con esta revelación. «Clara, concéntrate», no me llamó el guardián, pero su voz se mezcló con el creciente estruendo. Algo enorme se movía entre la bruma, sus pasos pesados y amenazadores. La luz de la antorcha apenas podía competir con la oscuridad que se cernía. «¿Qué es eso?», grité, mirando hacia la dirección del sonido. Al fondo, dos ojos brillantes se asomaron entre las sombras, y no parecían amistosos. «Es una de las sombras, debemos actuar rápido», dijo él mientras tomó posición frente a mí como un escudo humano. «No podemos permitir que te atrape». La antorcha ahora fervía, pero había más en juego. Las imágenes proyectadas se volvían más vívidas, mostrando fragmentos de un pasado que había estado sumido en el silencio. Sentía que cada imagen era un pedazo de mí, una verdad que necesitaba enfrentar. Pero la sombra que se acercaba era una advertencia clara de que a veces la revelación venía con un precio. «Clara, ¿estás lista?», preguntó el guardián, mientras las formas oscuras comenzaban a rodearnos, dispuestas a devorar la luz. En ese momento todo se hizo evidente. No solo estaba encendiendo la antorcha para iluminar mi camino, sino que debía enfrentarlas. Tendría que luchar por lo que significaba para mí. Mi destino estaba en juego. «Estoy lista», respondí, y supe que no me detendría. Las sombras se lanzaron hacia nosotros, y con el fuego iluminando mi determinación, supe que era el momento de revelar no solo la luz, sino también el poder que nacía de mi herencia. Capítulo final.
El fuego de la antorcha ardía con más fuerza, despidiendo chispas que iluminaban el claro y las sombras que lo rodeaban. A medida que las figuras oscuras se acercaban, comprendí que no solo luchaba por mi vida, sino por la esencia de mi familia y por mi propio destino. Necesitaba enfrentar lo que aquellos seres representaban, todos los miedos, secretos y verdades ocultas que habían atormentado a mi madre y que ahora amenazaban con consumirnos a ambos. «Debemos mantenernos firmes», dijo el guardián, tomando un paso adelante mientras levantaba su propio pedernal con determinación. «Tu luz es el poder que necesita el bosque. Solo tú puedes ayudar a romper el ciclo». Respiré hondo e imaginé todas las historias que había aprendido sobre aquellos que habían venido antes que yo. El fuego saltó al contacto del pedernal, proyectando imágenes de sacrificios y victorias pasadas. Sabía que no estaba sola, que había un legado que debía reclamar y una verdad que debía ser revelada. «Detente», grité hacia las sombras. «No me llevarás contigo. No seré parte de tu oscuridad». Con cada palabra, el fuego pareció cobrar vida, expandiéndose en respuesta a mi determinación. Las figuras titubearon, su avance ralentizándose. La luz de la antorcha brillaba como un faro, una barrera entre mí y la oscuridad. El rugido resonante cesó momentáneamente, como si fuera consciente de que la luz amenazaba con desvanecerlo. «Recuerda, Clara, no eres solo el eco de tu madre, eres mucho más que eso», me recordó el guardián, su voz resonando en medio del caos. «Eres una nueva historia, una obligación de continuar». Ese mensaje se adhirió a mi alma como una sonrisa familiar, dándome fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. Poco a poco, las sombras comenzaron a retroceder, y con un gesto decidido, levanté la antorcha por encima de mi cabeza. Su luz parecía romper las corrientes de la oscuridad como un rayo de sol en un día nublado. Di medio paso hacia adelante, y entonces todo se transformó en un rayo de luz. El bosque se iluminó con una claridad que hacía tiempo no se veía. Cuando la luz estalló, las figuras oscuras comenzaron a desvanecerse en un torbellino de susurros. Finalmente, el eco de sus voces se volvió distante, y mientras lo hacía, sentí que una carga se aligeraba de mi pecho. Las sombras ya no podían retenerme. Era liberada, aunque no sin cicatrices. El guardián permaneció a mi lado, observando cómo la luz se acomodaba alrededor de nosotros. «Has elegido tu camino, Clara», dijo, su voz más suave ahora, «y has cambiado la historia de tu familia para siempre». Mientras la paz comenzó a restablecerse en el bosque, comprendí que aunque había vencido la oscuridad de esa noche, aún había preguntas que me rodeaban. ¿Quién era realmente el guardián? ¿Qué pasaría con las sombras que se habían desvanecido? ¿El ciclo realmente se había roto? ¿Y qué ocurriría la próxima vez que alguien buscara la verdad en el bosque? Me volví hacia el claro, el bosque aún susurrando con promesas no cumplidas, sabiendo que tal vez no fuera el final, sino un nuevo comienzo. Con la antorcha parpadeando suavemente a mi lado, un nuevo viaje comenzaba. Nunca volvería a ser la misma. Nunca habría certeza de lo que significaba ser parte de esta historia. Y a pesar del miedo que alguna vez me había consumido, ahora me sentía viva, lista para enfrentar lo que mi legado y mi futuro aún tenía reservado. ¿Y ahora?, pregunté finalmente, pero la única respuesta fue el murmullo constante del bosque, que me prometía más misterios por develar.